No sé si han escuchado como una frase que dice: las cosas que estamos viviendo ahora también pasaron en el pasado, algo así. Que eso, generalmente, las cosas que hemos visto ahora no son tan nuevas como realmente uno creería, y han pasado muchas veces. Y esto es un poco de lo que es el reflejo de estas situaciones. Y en este caso, ¿cuántas veces nosotros hemos puesto la esperanza en personas que realmente a veces no buscan a Dios, o en sistemas, más que en Dios? A veces personas que son muy versas, que hablan muy bien, que se comunican, que tienen buen habla, nosotros decimos, buenas palabras, el don de la lengua. Y convencen a las personas por sus atributos que tienen, ¿cierto? Y en algunos casos se presentan como los salvadores del mundo, se presentan como: voy a salvar aquí, especialmente un poco los políticos, ¿cierto? Y a veces colocamos nuestro corazón y nuestra esperanza en estas situaciones o en estas personas. Y lamentablemente, bueno, nos menciona la palabra que esto ha pasado durante el tiempo y sigue pasando. Y así que vamos a orar para que el Señor nos sea guiando y nos vaya escudriñando y nos vaya iluminando para entender de su palabra. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de leer de su palabra, de que, bueno, por mucho tiempo estuvo escondida. Hay países que no se puede leer ni tener en forma tan abierta, pero sabemos que usted ha permanecido, y también con esto nos quiere mostrar también que podamos aprender para nuestras vidas, para ser adoradores, Señor. Padre, guíenos, guárdenos, cuídenos, Señor, porque necesitamos de usted. Permítanos, Señor, servir en su reino, servir como siervos fieles, que no solamente nos llevemos a nosotros a sus brazos, a los brazos de Cristo, sino también llevemos a otros a los brazos de Cristo, en vez de ser tropiezo para los demás. Especialmente le pido que no seamos de tropiezo, Señor, para los niños, para los que están más cerca, más nuevos, Señor, porque tantas veces que hemos caído, y hemos sido de tropiezo para nuestras familias, para nuestros cercanos, quizás no tanto como vamos a ver con Jeroboam, pero sí en cierto grado lo hemos hecho y le pedimos perdón. Ayúdenos, Señor, a que los próximos pasos que tomemos, Señor, sean en usted. Y le pido que nos guíe hoy día en su palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, puede ser. El objetivo, bueno, como siempre me gusta colocar el objetivo de la predicación, es que nosotros hoy día podamos reconocer que Dios es nuestro Dios, primero. Y también que pongamos nuestros dones y recursos a la disposición del reino de Dios. Y también, como les decía, como estaba orando, que conozcamos también cuando estamos siendo de tropiezo para los demás, para que los demás conozcan a Cristo. Y que incluso cuando nosotros mismos nos tropezamos, a nosotros, para no seguir a Cristo, el camino que el Señor nos lleva. Y es por eso que, bueno, el tema, o sea, el título que puse hoy día, que es Jeroboam, que seguimos con el siguiente rey, se llama Intereses personales que llevan a Israel de mal en peor. Son intereses personales que van de mal en peor. Recordemos, ¿cierto?, que Jeroboam había aparecido ya un poquito dentro de los textos que habíamos leído la semana pasada, y habíamos aprendido que él había sido el que había hecho una petición al rey Roboam, a ese nuevo rey Roboam, y en cierto había sido una petición aproximadamente justa, para que pudiesen bajar los impuestos y las cargas que tenían en ese momento el pueblo. Después de que el rey Salomón, ¿cierto?, había puesto mucha carga, habían hecho esta nueva petición al hijo de Salomón para que los bajara. Y ahí apareció, recordamos que el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, se negó a esta petición. Y es ahí donde se separa este reino. Y para conocer un poco más de este personaje o de esta persona,
es importante indagar un poquito más con algunos antecedentes que nos aparecen en el texto. Que él dice que él era un hombre de la tribu de Efraín. Ahí vamos a ir viendo, bueno, no sé, mi papá me pidió que lo agrandara un poco más, pero lo más que puedo ver, pero es el de color púrpura, Efraín. Esa es la tribu de Efraín, que está acá, esa es la tribu de Efraín, que al sur estaba Judá y Benjamín. Habíamos aprendido, ¿cierto?, que la tribu del sur de Judá y Benjamín se habían quedado en la parte del reino del sur con Roboam y el resto con Efraín. Y este hombre de la tribu de Efraín trabajó como supervisor en las construcciones de Salomón. No era un hombre cualquiera. Y había sido un hombre muy capaz, que había ganado el respeto de todos, incluso del más sabio Salomón. Imagínense, para ganar el respeto de un hombre tan poderoso, este era un hombre capaz, que estaba ahí presente. Y fue el mismo Salomón, por el desempeño que tuvo, lo puso a supervisar las construcciones y las fortificaciones que estaban dentro, dice, de los hijos de José. Que, bueno, recordemos que los hijos de José son Efraín y Manasés. Y Manasés está más arriba y también a la derecha, en púrpura también. Tiene dos, era un área bien grande, lo que tenía Manasés. Así que la responsabilidad que tenía de construir, tenía un puesto bien importante Jeroboam. Entonces, en una de las visitas a Jerusalén, que estaba bajando, ¿cierto?, que está al norte de la tribu, o sea, al norte de la tribu de Judá, que limita con Benjamín, él estaba bajando un día y se encuentra con un profeta que se llamaba Ahías. Y este profeta llevaba un manto que estaba nuevecito de paquete. Y cuando se enfrenta con él, lo ve, este profeta dice que se parte su manto en 12 partes. Y le da 10 a este Jeroboam, para que tomara estos 10 pedazos, porque decía que esas 10 tribus se las iba a pasar a él. Dios se le estaba pasando a él. Pero también, no solamente le dijo eso, porque claramente habíamos dicho que Salomón se estaba desviando. Y después también vimos que Roboam también se estaba desviando. Y por eso Dios le estaba pasando estas tribus a él. Pero también le dio una condición, que tenía que seguir los estatutos, que tenía que seguir los mandamientos de Dios. Y con eso esto está en el capítulo 11, iba a estar con él, estableciendo a él una dinastía tan grande casi como la de David. Esa fue, si él seguía los estatutos, estaba con Dios, él podía ser tan grande casi como David. El texto no nos menciona cómo Salomón se enteró, pero probablemente se enteró de esta profecía tan importante para él. Y Salomón en ese tiempo lo persiguió. Y Jeroboam se fue hacia el sur. Si nosotros vamos de Judá hacia el sur, eso limita con Egipto. Y así que ese fue Jeroboam se fue donde Egipto y fue recibido por el rey Sisac. Así que siempre tenían, Egipto y Israel siempre tenían disputas. Así que un enemigo de mi enemigo es mi amigo, podríamos decir. Y eso fue un poco lo que pasó con Jeroboam y el rey Sisac. Bueno, son todas estas cosas políticas. Igual, bueno, no sé si les interesa tanto, pero a mí por lo menos me interesan. Y una vez muerto el rey Salomón, claro, vio la oportunidad, ya no me persigue el rey que me está persiguiendo, así que voy al norte y voy a estar voy a ver lo que está pasando. Además tengo esta profecía que me dieron, entonces se fue al norte. Y es ahí donde aparece cuando habla en representación del pueblo para poder hacer la petición de bajar los impuestos y bajar la carga. Así que sabemos, ¿cierto?, que Jeroboam probablemente, cuando se le hizo la petición a Roboam,
no fue tampoco con las mejores intenciones. Ya él tenía en consideración que probablemente conocía a Roboam y que él iba a quedar como rey, rey del norte. Y es ahí que él quedó del reino del norte, que podemos decir que es a partir de Efraín, Dan, Rubén y todo para el norte. Eso quedó todo en el reinado de Jeroboam. Y así que, y además de esto, Roboam, cuando pasó esta situación, el rey del sur, dijo: yo me voy a atacar, pero recibió una profecía de Dios que dijo: no, mejor no ataques a las personas de tu pueblo. Y así que Roboam no atacó al norte, y Jeroboam se aseguró ese reinado del norte. Y ahí se consolidó esta separación entre el reinado del norte y el reinado del sur. Y vamos a ver algunas características de este Jeroboam, que era un estratega. Vamos a ir conociendo, porque él dice que Jeroboam aparece, recordemos, como un hombre capaz, un estratega, no solamente en algunas cosas, sino en varios aspectos. Primero es que Efraín fue el bastión de Jeroboam. Efraín, ¿cierto? ¿Dónde está ahí en púrpura abajo? Efraín. Y este lugar fue un lugar bastante importante, porque era un lugar seguro, ¿cierto? Y si él aseguraba estratégicamente ese lugar, las tribus del sur no podían cubrir nada del norte. Entonces, recordemos que él, no solamente eso, sino también él había crecido en Efraín. Por lo tanto, tenía todos sus conocidos, tenía todos sus amigos, su familia, conocía el lugar. No solamente era se podría decir, un extranjero, era alguien de ahí que se aprovechó de esa situación. Entonces, vemos que era un lugar estratégico, porque así la tribu del sur, o sea, el reino del sur, no podía atacar. Y por otra parte, él conocía a Efraín, porque pertenecía a esa tribu, así que conocía los lugares. Y aparte, no solamente eso, sino que él había trabajado para Salomón en las construcciones y fortificaciones. Entonces, era una estratega por lo tanto militar, en la parte de construcción, tenía todos esos conocimientos. Por lo tanto, y no solamente eso, dice que él después se queda en Siquem y empieza a trabajar en Siquem. Siquem aquí lo puse de blanco, un poco más grande. ¿Se ve? Siquem. Para que lo puedan observar. Siquem, recordemos que anteriormente fue donde Roboam se había hecho su coronación. Había hecho su coronación ahí en ese lugar. Entonces, pero políticamente no estaban tanto a favor. Entonces, cuando Jeroboam toma ese lugar y lo toma como su fortaleza, como su lugar, también lo que estaba haciendo con el rey del sur, que era Roboam, lo estaba, podríamos decir, humillando, tomando el lugar en que el otro quiso coronarse. Entonces se puso en el lugar de que estaba, en este caso, Roboam. Y es probable que Roboam haya participado en la muerte del encargado de los impuestos, que se llama Adoram. Roboam había mandado a un encargado de los impuestos a cubrir ahí, en Siquem, y ahí lo apedraron, ¿cierto? Y ahí Roboam fue para el sur. Entonces, cuando Jeroboam toma este lugar de Siquem, estaba haciendo como un estratega político, o sea, humillando a su adversario, que no quería que lo tomara, y tomaba él en su lugar. Así que vemos que este hombre con habilidades políticas tremendas, con habilidades o sea, no solamente constructivas, sino también políticas. Porque recordemos que él ahí desarrolló rápidamente las construcciones, las fortificaciones. Pero hay un aspecto también relevante que se nos menciona en el texto, y que no solamente tiene que ver con sus dones o más que capacidades, tanto políticas como constructivas, sino que se nos menciona lo que estaba en el corazón de Jeroboam.
¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde colocaba sus motivaciones? A mí me llama bastante la atención el tema del corazón, porque estoy estudiando lo que es consejería. Y en consejería al corazón se le llama lo más intrínseco del ser humano, lo que representa al ser. Es como el núcleo de la naturaleza humana. ¿Dónde está la persona? Entonces, si uno quiere estudiar antropología y quién es la persona desde el punto de vista bíblico, es importante estudiar dónde está el corazón. Y si puedes retroceder en el versículo 26, en el versículo 26 se nos dice, lo voy a leer usted lo puede leer, vosotros lo podéis leer ahí con esa versión, yo tengo con la versión del 60, y dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Así que en estos dos versículos se nos menciona tanto el corazón, donde estaba el corazón de Jeroboam, y donde estaba el corazón también del pueblo, y donde estaría el corazón del pueblo en el caso de que se alejaran de Dios. Y aquí nos va dando indicios el autor de que cómo Jeroboam se estaba perdiendo. Él cada vez se alejaba más de Dios. Así que este Jeroboam empezó a maquinar, empezó a hacer estrategias dentro de su cabeza y con su corazón. Porque no solamente, como les decía, era una estratega en términos militares, no solamente o territoriales, políticos, sino también que era una estratega en términos religiosos. Utilizó la religión para sus propios fines. Y no solamente eso, sino que utilizó también al pueblo y lo llevó por el mal camino. Todo eso con tal de mantenerse en el poder. No le importó llevar al pueblo a la idolatría. No se fue a la idolatría solo, sino que se llevó al pueblo consigo. Utilizó la idolatría, utilizó otros dioses, utilizó la religión. Porque probablemente sabía que las personas son seres religiosos, más que personas religiosas. Somos seres religiosos, que adoramos alguna otra cosa. Ya sea a Dios o a nosotros mismos, al materialismo, a lo que sea, siempre intentamos adorar en forma más grande o más pequeña. Y él sabía estas cosas. Y lo que maquinó en su corazón, ¿cierto?, era que ellos también se alejaran de Dios. Que el corazón del pueblo también se alejara de Dios. Porque sabía que si ellos se volvían a Dios, se iban a volver también a la casa de David. Iban a volver a Jerusalén, iban a volver al sur, donde está Jerusalén, donde estaba el templo que había hecho el rey Salomón. Iban a adorar a Dios. Por lo tanto, él hizo una buena deducción. Al pensar que si las personas iban a adorar a Jerusalén, no lo iban a dejar. Y probablemente lo iban a sacar como rey, y también su vida, como dice en estos versículos, corría peligro. Su vida corría peligro. Entonces, para salvaguardarse, para protegerse, tanto su reinado, su poder político, como su vida, dijo, bueno, llevó al pueblo donde no debería estar. Así que es terrible estas cosas, como Roboam para protegerse a sí mismo. Por eso yo les decía que un poco vemos estas cosas que están pasando aquí, y algunas son muy similares a lo que está pasando hoy día en términos políticos. Y a partir de esto, vemos que desde el versículo 28 al 32, el rey Jeroboam elabora, ¿cierto?, una estrategia. Dice que hizo 2 becerros de oro. 2 becerros de oro. Bueno, aquí, esta es la otra versión, dice... y los ofreció como dioses al pueblo. Recordemos un poquito, y está muy interesante el texto, que estos dioses estaban los becerros,
No sé si se acuerdan de los becerros. ¿Qué Dios cuando construyeron un becerro? Cuando el pueblo había salido de Egipto, en el Éxodo, una de las primeras cosas que hicieron cuando Moisés estaba en el monte conversando con Dios, ellos construyeron un becerro. Pero estos becerros estaban muy relacionados con Egipto, por eso ellos los construyeron. Y pusieron su corazón ahí. Y es acá que este hombre, Jeroboam, podríamos decir que quiso seguir el modelo de los egipcios, donde él se había ido a refugiar al sur. Y recordemos que el sistema político de los egipcios era que el rey o el faraón no solamente era el encargado militar, no solamente era el encargado político, sino también era el dios. Por lo tanto, quería tener, se podría decir, estos tres poderes. Y quiso seguir este recorrido. Y no solamente eso, dice que les dio los dioses para que fueran del pueblo en reemplazo del lugar de Dios. Dice que decía uno que estaba en Betel y otro en Dan, que estaba más al norte. Y nos dice el texto que dice, y esto fue a causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hizo también cosas sobre los lugares altos. Así que el pueblo no es que se molestó mucho, fue rápidamente, sabía dónde estaba el pueblo. Entonces vemos acá dos cositas, o sea, como por una parte Jeroboam utilizó al pueblo, y también vemos que Jeroboam era una representación de lo que estaba viviendo el pueblo, de la idolatría que estaba viviendo el pueblo en ese momento, que era más fácil adorar a otros dioses, ¿cierto?, que eran satisfacciones personales, porque muchas de las cosas que hacían eran orgías, eran situaciones que no eran agradables, pero de beneficio personal. Así que estos hombres iban a adorar en los lugares altos. Y es interesante también lo que nos dice en el versículo 31. Que bueno, dice: Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros, puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Y después en el versículo 32, si puedo seguir, dice, con otra versión dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Entonces, es fuerte lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo este Jeroboam. Puso sacerdotes que no eran levitas. Puso sacerdotes que no estaban instituidos por Dios. O sea, hizo todo un sistema religioso imitando al sistema que Dios creó como Dios mismo. Lo imitó e hizo una copia para presentárselo al rey. Entonces utilizó fragmentos religiosos que son similares. Y eso podríamos decir que son aspectos como satánicos, que es mezclar, porque es realmente lo religioso, con la mentira, con una apariencia. Está colocando una imagen finalmente de lo que no es, pero utilizando aspectos similares. Y no solamente eso, sino que puso, ¿cierto?, otras personas, sacerdotes que no eran levitas. Después vemos que a los levitas se fueron al sur, porque ya no eran necesitados en el norte, para presentar sacrificios, para presentar la adoración a Dios. Y no solamente llega a eso, sino que se presenta como sacerdote a él mismo. Aquí dice en 32, decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Y estableció, ¿cierto?, los sacerdotes. Entonces vemos que todos estos sistemas religiosos son utilizados, ¿cierto?, para el fin personal de él. Por eso es importante reconocer cómo este hombre cometió un sinnúmero de pecados. Y cada pecado llevaba a un pecado más grande, a una imagen más grande, a una sustitución de la adoración real, de la sustitución de lo que era Dios. Lo llevó cada vez a una idolatría más fuerte,
con tal de, ¿cierto?, de seguir en el poder y salvaguardar su vida en ese sentido. Bueno, después vamos a ir viendo algunos aspectos que podemos aprender de esto. Y es interesante, los que tienen la Biblia, es que después en el capítulo 13 se nos muestra que Dios manda a otro profeta para hablar con Jeroboam. Lo voy a leer, dice del capítulo 13, versículo 3. Dice: aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor os da, le estaba diciendo a Jeroboam. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, que era uno de los ídolos, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: prendedlo. Así. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, dice: apacigua al Señor tu Dios, apacigua al Señor tu Dios. Ora por mí, para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándose como antes. Y esto por eso lo quería resaltar, esta frase, cuando él le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios. ¿Qué estaba diciendo con eso? Varias cositas. Que primeramente, en otra versión dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Entonces, primeramente le estaba diciendo que cuando se refiere a Jehová es el Dios del pacto, pero le estaba diciendo tu Dios. No le estaba diciendo ora al Señor mi Dios, a Jehová mi Dios, tu Dios. Y estaba haciendo esa separación. Entonces, el corazón de Jeroboam no estaba con el Dios del pacto, no estaba con el Señor de señores. A pesar de que este Dios, ¿cierto?, le había mandado profetas, le había dado, había intentado tener una relación con él. Y a pesar de eso, no había una relación con Dios. No oraba, no vemos en sus palabras una palabra de Dios. No adoraba a Dios. Lo veía como un Dios extraño, a pesar de él ser de la tribu, de las tribus de Israel. Él estaba en ese lugar, seguía las costumbres, sabía y conocía lo que estaba viviendo el pueblo porque hizo imitaciones, pero no adoraba a Dios. Porque es lamentable, ¿cierto? Porque este hombre había recibido promesas de parte de Dios, que podía haber tenido una nación grande, que podía haberle favorecido. Más encima Dios le había dado dones, tanto constructivas como militares, de liderazgo, con posibilidades de gobernar el pueblo y de guiarlo. Pero este hombre no consideraba a Jehová como su Dios, al Señor como su Dios. No lo tenía como Dios. O sea, en resumen, su fe no la tenía puesta en Dios. Por lo tanto, su corazón estaba habitado en sí mismo, en los otros dioses. Por eso fabricó dioses. También perseguía todo lo que era el mundo alrededor de suyo, por lo que así, y su esperanza entonces no la tenía puesta en Dios, tenía la esperanza en sí mismo, en las cosas que él podía construir, en las cosas que él podía hacer. Y el amor, si vemos fe, esperanza y amor, el amor estaba para sí mismo. Por lo tanto, todo lo que maquinaba, todo lo que hacía, todas sus acciones operaban con respecto a lo que él amaba, que era a sí mismo y la idolatría, mantenerse en el poder y mantenerse vivo en algún lugar. Así que todas sus acciones, todo reflejaba lo que él estaba en su corazón. Y es por eso me parece tan interesante lo que aparece en este texto, cómo podemos ir y conocer el corazón de Jeroboam, donde él estaba, y cómo cada vez más se fue separando de Dios. Pero no, y lo peor de eso es que este hombre no solamente llevó su corazón para fuera de Dios, a sacar a Dios, sino tomó consigo también al pueblo que Dios le había encargado. Entonces fue como un pastor que lleva a las ovejas al abismo. Los llevó lejos de Dios.
es lamentable. Bueno, podemos hacer algunas observaciones con respecto a este texto. Primero podemos ver, ¿cierto?, observar que Jeroboam tenía bastantes dones. Que él, si hubiese utilizado estos dones para el reino de Dios, para el beneficio del pueblo, y habíamos visto la semana pasada, para ser un siervo para el pueblo, este hombre habría sido un buen estratega. Hubiese sido una bendición para el reino de Dios. Pero en vez de utilizar los dones para el pueblo, para Dios, los utilizó para sí mismo. Entonces, incluso les decía en estos aspectos tanto políticos como militares, como la parte de construcción, como un líder. Y Dios le había dado una gran bendición, la posibilidad, pero los utilizó. Otra cosa que vemos es que Israel fue de mal en peor. El pueblo, ¿cierto?, del rey que se separó, que había hecho la petición a Roboam, fue con la idea de tener una mejor esperanza, de que las cosas iban a mejorar, de que su carga iba a disminuir, de que ahora iban a tener a una persona, ¿cierto?, como rey que los iba a acompañar para tener una mejor, incluso calidad de vida. Pero Israel fue de mal en peor. Estaba de un mal para salir a una situación peor. Porque buscaron a alguien y pusieron la esperanza en alguien que no era en Dios. Y esto, bueno, lo estaba escribiendo, me acordé mucho de la situación que pasó en Chile. No sé si vosotros habéis escuchado de lo que pasó en Chile en el 2019, que justamente lo celebraron a algunos el 18 de octubre, que fue una revuelta complicada. Y muchas personas pusieron las esperanzas en estas personas, que dijeron, no, que tienen que solucionar, que van a cambiar tal cosa, y empezaron a destruir, cayeron iglesias, o sea, incendiaron los metros, incendiaron las iglesias, y ahora el país vemos que está peor, mucho peor que antes. Todos los índices de calidad de vida, los índices económicos han bajado. La delincuencia ha subido, la calidad de vida ha bajado, los precios han subido, está peor que antes. Y esto es muy similar a lo que estaba pasando con esta situación. Había una persona, ¿cierto?, que decía cuando salió el presidente, recuerdo, por fin, estaba llorando de alegría, por fin vamos a tener un lugar, una persona que nos conoce, que vamos a estar mejor. Colocó su corazón, su esperanza estaba en esa persona. Y es un poco similar lo que pasó con el pueblo de Israel, que finalmente puso su corazón en una persona, puso su corazón en situaciones, pero fue, les decía, de mal en peor. Y es por eso que en contradicción con este rey podemos ver a Jesucristo, que Él es realmente el rey que ama al pueblo, que lo sirve, y no es solamente Jesucristo el rey por sí solo, sino que es un rey fiel. Al contrario de lo que vemos con Jeroboam, porque Dios, Jesucristo, como rey, se presentó a sí mismo como un siervo, amó al reino de Dios y llevó al pueblo de Dios hacia Dios mismo, para que lo glorifiquen, para que lo adoren. En vez de colocarles otros ídolos, les colocó los brazos de Dios, del Señor de señores, de Jehová. Por eso que Jesucristo es el único camino, no hay otro como Él. Hay sustitutos que se parecen, que se asemejan, que presentan las mismas características, y es por eso que existen tantas religiones, porque es muy importante la religión en la persona, pero todos los sustitutos, por más bellos que parezcan, son sustitutos, no son del Señor. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con esto. Y en Juan 17, Jesús en su oración sacerdotal nos menciona algunas cositas que quisiera leer. En el capítulo Juan 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que el mundo me diste, en el versículo 6.
tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Por lo tanto, no significa que el Señor nos ofrece una prosperidad económica, una prosperidad de bienestar social o como de todo, pero sí nos muestra que podemos colocarnos delante del Padre, podemos ir ante Él. Y es Jesucristo, este Rey siervo, que se presenta delante de nosotros. Y es por eso que Jesucristo no quiso asegurar su vida, sino todo lo contrario. Presentó su vida por la iglesia, por el pueblo, y cumplió el rol enviado para cuidarles y para conocer el nombre de Dios. Así que finalmente Jesucristo es quien cumple la profecía del Rey, que tenía que cuidar al pueblo. Y vamos con algunas contextualizaciones prácticas. Primero yo quería colocar el uso de los dones. Nosotros en muchas ocasiones no somos tan diferentes que Jeroboam. El Señor nos ha entregado dones, recursos, ¿cierto? Y podemos, y muchas veces no lo hemos utilizado para el reino de Dios. O no hemos puesto nuestro corazón en estas cosas. Así que un aspecto práctico es que nosotros podamos decir, Señor, oremos hoy día. ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué cosas tengo que no las estoy utilizando para el reino? ¿En qué cosas, cierto, puedo servir al Señor? Ya sea donde esté, con mi familia, tenemos con Dios mismo, con la familia, como esposos, con los hijos, ¿cierto? Algunos con los nietos, con mis vecinos, con la iglesia misma, en el servicio. Y hemos puesto, ¿cierto?, esos dones que el Señor, esos recursos que el Señor nos ha dado para nuestros propios intereses. Así que es un llamado de atención para ver dónde están nuestras motivaciones y lo que estamos haciendo, si está en las manos del Señor. Y si todo lo hacemos por Él. Otro aspecto que tiene que ver cuando Él decía que era tu Dios, no es mi Dios, ¿cierto? Podemos también sacar varias cosas de la vida de este rey. Que podemos entender que este rey utilizó la religión como un medio de engatusar a las personas, ¿cierto?, para sus propios beneficios personales. Entonces es un llamado de atención para estar atentos, para conocer, para entender por qué otras personas siguen otras religiones, entender por qué siguen otras religiones y a veces no siguen a Dios, porque es más fácil seguir a ídolos, es más fácil seguir imágenes de Dios que no son Dios. Pero esto sí que nos ayuda a entender que el ser humano, por el pecado, por la desobediencia que tuvo con Dios, tiene la tendencia a realizar eso. Así que no nos debe de asombrar lo que está pasando con estas personas. Y que incluso las tendencias que nosotros tenemos. Así que tenemos que estar atentos a cualquier cosa que nos pueda desviar de Dios. Lo personal, y conocer también y observar el mundo, cómo se está guiando, cómo se está llevando. Y muchas personas también dicen, porque hay tantas, los religiosos hacen tal cosa, han cometido tal cosa, por ejemplo la iglesia, una iglesia han hecho cosas con niños, otras iglesias han usado en términos monetarios a otros. Entonces dicen, no, ¿cómo va a existir Dios si pasan estas cosas? Y bueno, conociendo esto, es todo lo contrario, porque Dios advierte de estas situaciones a través de su palabra, porque Dios nos advierte que van a pasar estas situaciones. Nos dice que incluso dentro de la iglesia va a haber guerras, o sea, guerras internas se podría decir. Por eso es que es todo lo contrario, porque Dios nos advierte y que dijo que van a pasar estas cosas. Podemos creer que Dios existe, porque Dios ya nos advirtió estas situaciones. Otra cosa que también entendemos a partir de estos versículos es que vemos que diferentes personas con niveles de poder, tanto religiosos, ¿cierto?, como les decía, políticos, buscan y utilizan a las personas en diferentes actos y realmente no están de acuerdo. Algunas personas dicen, yo soy creyente, yo soy no sé si han visto las noticias en Estados Unidos últimamente de las elecciones. Unos dicen, yo soy cristiano, yo soy aquí católico, y usan a Dios como referencia. Incluso
dice God bless America, y como dice que Dios bendiga América, ¿cierto? Pero su corazón no está con Dios. Utilizan a Dios para eso. Si vemos incluso en sus vidas, son personas que han mal utilizado a las personas, están a favor no de la vida o de situaciones en particular, que no están de acuerdo con las palabras que nos dice Dios. Pero sin embargo, ellos dicen, yo soy. Pero como una imagen. Se presentan como una imagen que es errada, que es otra cosa, que no es a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que estar alertas a esas situaciones. Y también a colocar en nuestro corazón en estos políticos o en estas personas. Y de ahí nos llama también a cuidarnos de la idolatría, que pueden también ser causadas por nuestra carne. Porque es la tendencia de nuestro ser pecaminoso. Tanto, les decía, de peligros tanto internos como externos. Y quería hacer como un paréntesis con respecto a la política. No se menciona mucho sobre política. Yo lo que no estoy diciendo es que nosotros el cristiano no esté involucrado en la política. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que hay que estar atentos. Porque incluso el mandato cultural nos dice que tenemos que abarcar todas las áreas del ser humano. Las partes de ingeniería, de las ciencias sociales, las ciencias físicas. Todo Dios lo controla. Incluso la política. Dios tiene el control de eso. Pero sí hay un peligro más grande en algunos aspectos que tienen estos aspectos de poder. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y cuidadosos. Ser cuidadosos con dejarnos llevar, dejar colocar nuestras esperanzas ahí. Y colocar todo nuestro esfuerzo en estos políticos. Así que por lo tanto sería una bendición que creyentes, ¿cierto?, que están arraigados a Cristo, puedan participar en política. Pero ser muy cuidadosos, porque son ambientes de poder que son muy complicados, que están muchas veces alejados de Dios, que hacen justamente imágenes de la religión para utilizar al ser humano. Otro aspecto que les quería también entender con esto como contextualización es las responsabilidades que podemos ver acá. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Sobre todo de los líderes de las iglesias, todos los que estamos a cargo de algo, de alguna situación, es que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones de poder. Porque normalmente cuando el rey se alejaba de Dios, el pueblo también se alejaba de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no intentar separarnos de Dios. Y por lo tanto, todas las personas, todos los creyentes deben estar atentos a lo que los líderes y las personas están haciendo a su alrededor. ¿Cómo están relacionándose con Dios? Y que hay que ser muy cautelosos, hay que ser astutos, astutos como serpientes, nos dice la palabra en Mateo, para poder, ¿cierto?, ver y conocer lo que están pasando con las otras personas. Así que es importante reconocer que la responsabilidad que tienen los líderes y también la congregación de ver a los líderes de las iglesias es grande, y se van a pedir cuenta a los líderes. Así que tal como Jesucristo, ¿cierto?, se presentó como un líder que amaba al pueblo, es también la responsabilidad de los líderes de servir al pueblo del Señor, porque no es el pueblo de ellos, sino que el pueblo de Dios. Así que para finalizar, pidamos al Señor Jesucristo que nos dé ese conocimiento, que nos escudriñe, que nos muestre dónde están nuestros corazones. Si nuestros corazones están, o nuestro ser, podríamos decir, todo nuestro ser, si está con Dios en todos los aspectos, pueden ser aspectos grandes o sin Él. Si estamos engrandeciéndonos a nosotros mismos o estamos engrandeciendo el reino de Dios. Y también, si nos estamos llevando nosotros mismos a los brazos del Rey Jesucristo, o nos estamos llevando a nuestros propios brazos, a nuestros propios pies. Y si estamos llevando también a los otros donde Jesucristo. Así que podemos orar y agradecer al Señor por su palabra y por lo que podemos aprender de este rey Jeroboam. Oremos. Señor amado, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos. Gracias por su palabra, por las cosas que podemos ver en el corazón de Jeroboam.
Gracias porque muchas cosas son reflejadas hoy en día. Pero también le pedimos que no solamente veamos hacia afuera, sino también veamos hacia nuestras vidas. En qué aspectos nosotros debemos ser transformados, debemos ser conducidos hacia usted. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente y que podamos ser de glorificación para el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.